¿Qué tal, amigos de YouTube? Nuevamente les presento un nuevo video. En esta oportunidad quiero hablarles, como ven el título del video, Jesús creado, con signo de pregunta, ¿no? Jesús creado, un Mesías creado. ¿Por qué esta interrogante? ¿Por qué este signo de pregunta? Ustedes verán obviamente una publicación de los Testigos de Jehová, ¿sí? O de la Atalaya, de la publicación es Atalaya. Saben que es una denominación. No tengo nada contra la denominación en sí, de hecho admiro el trabajo que se hace casa por casa, admiro la gráfica de sus publicaciones, me parecen realmente muy buenas en ese sentido, pero obviamente doctrinariamente hay una discrepancia y tiene que ver con esto de Jesús creado. ¿Será que el Mesías Jesucristo fue creado por el Padre, como dicen ellos? Y a mí me llama la atención de la manera tan directa que se dice acá, sin ninguna reserva. Esto es una revista doctrinaria, o sea, tiene todas las doctrinas de los Testigos de Jehová, las más importantes, sobre la Biblia. Tiene cosas que realmente son buenas, no es todo, no está todo mal, no está todo para criticar, sino que tiene cosas buenas, pero cuando habla acerca de Jesucristo, acá viene el centro de la cuestión, el centro de la polémica de siglos y siglos. Desde la época en que apareció el Mesías en esta tierra, él proclamó ser el Hijo unigénito de Dios, el Hijo engendrado por el Padre. Y eso fue lo que rechazaron los judíos. Los judíos rechazaron que Dios tuviera un hijo. El catolicismo rechaza hoy día que Dios tenga un hijo. Lamentablemente el adventismo o las iglesias evangélicas, todos rechazan que Dios tenga un hijo. O sea, todos dicen que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero no que Jesús sea el Hijo literal de Dios. Y bueno, acá fíjense que ya el título es bastante sugestivo. ¿Cómo llegó o cómo llegó a existir Jesús? ¿Sí? Y voy a ver si se alcanza a leer, pero dice, básicamente dice, a diferencia de los demás seres humanos, Jesús era un espíritu en los cielos antes de nacer en la tierra. Con eso estamos de acuerdo. De hecho, antes de nacer en la tierra, el rey David lo vio a Cristo, en el Salmo 110, y dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, David vio a Cristo antes de que Cristo naciera en la tierra. De hecho, en Juan capítulo 17, Jesús o el Mesías, Yehoshua, directamente dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que hasta acá venimos bien. Y después dice, fue la primera creación de Jehová. Y acá viene el problema. Dice, fíjense cómo dice, fue la primera creación de Jehová y lo ayudó a crear todas las cosas. La Biblia lo llama el unigénito de Dios porque fue el único ser creado directamente por él. Vamos a ver si lo podemos enfocar bien acá. Dice, fue la primera creación de Jehová. Dice, fue el único ser creado directamente por él. También se lo conoce como la palabra, pues fue portavoz de su Padre. ¿Sí? Así que los Testigos de Jehová plantean acá que Cristo es la primera creación de Dios, o el primer ser creado por Dios. Y fíjense el texto que se cita. Colosenses, capítulo 1, 15 y 16. Y también citan Proverbio 8, 22, 23 al 30. Muy interesante porque justamente estos dos pasajes van en contra de la afirmación que está aquí arriba, de que Jesús fue creado por Dios o que fue la primera creación de Dios. Justamente esos dos pasajes van en contra. En la Biblia aparece una expresión que aparece muchas veces, que es la palabra engendrado, ¿sí? o nacido. Y esa palabra aparece en la carta a los Hebreos, en los Salmos, aparece en las cartas de Juan, aparece en el Evangelio de Juan, ¿sí? Aparece en el libro de Miqueas cuando habla acerca del nacimiento del Mesías, que es desde los días de la eternidad. O sea, antes de que naciera en la tierra, el Mesías había nacido ya en los cielos, ¿sí? Y bueno, bastante información sobre eso hay. Pero quiero leer primeramente el texto que citan acá, que es Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, y vamos a leer el versículo 13 en adelante, y lo voy a leer de la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. La palabra unigénito aparece en varias oportunidades en la Biblia, aparece en el libro de Juan, aparece en los Salmos, aparece también en Hebreos,
que tiene que ver con nacer y la palabra engendrado que aparece en Proverbios capítulo 8, que es uno de los textos que cita la revista de los Testigos de Jehová. Son textos que nos hablan de que Cristo nació, de que Cristo fue engendrado por su Padre y no fue creado por su Padre. Pero vamos a ver la cita de Colosenses capítulo 1 y vamos a leer de la traducción al Nuevo Mundo. Tuve un problema con la cámara que se empaña y creo que era por mi propia voz, porque yo estaba muy cerca de la cámara. Así que lo bajé un poco y vamos a tratar de ver cómo se ve. Bueno, vamos a leerlo de la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, el texto que cita la revista de los Testigos de Jehová. Vamos a leerlo en Colosenses capítulo 1, versículos del 13 en adelante. Y dice así: Él nos libró de la autoridad de la oscuridad y nos transfirió al reino del Hijo de su amor, por medio de quien tenemos nuestra liberación por rescate, el perdón de nuestros pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Fíjense que el texto que se cita, uno de los textos que se cita, es que Cristo es el primogénito de toda la creación. Y eso está correcto. Entonces, en la explicación que ellos dan, dicen que Cristo es el primogénito de toda la creación porque Él fue el primer ser creado por Dios, sin mediador, sin intercesor. O sea, todo fue creado por medio de Cristo, pero Cristo fue creado por el Padre sin mediador. Por eso es el principio de la creación de Dios y por eso se lo llama unigénito. Sin embargo, cuando leemos el versículo 16 dice: ¿por qué Él es el primogénito de toda la creación? Porque por medio de Él todas las cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Y fíjense qué interesante que aparece la palabra otras entre corchete. Entonces la frase queda: todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. Fíjense qué interesante, cada vez que ustedes vean en la traducción al Nuevo Mundo el corchete, o sea, una palabra entre corchetes, es porque esa palabra no corresponde al texto original. Esto se aplica, obviamente, todas las Biblias tienen palabras que no están en el texto original, pero son por lo general algún artículo, alguna preposición, o sea, palabras que le dan articulación a una oración, no palabras que le cambian el sentido. Fíjense que acá se le agregó la palabra otras para dar a entender de que Cristo fue creado, pero en el texto original no dice todas las otras cosas fueron creadas, sino que dice todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Cuando nosotros ponemos que todas las cosas que fueron creadas por medio de Cristo, entonces deja afuera a Cristo y Cristo no fue creado. O sea, tendremos que ver en otro pasaje cómo fue que llegó a existir Cristo, pero no fue creado porque todas las cosas creadas fueron creadas por medio de Él. Pero si yo agrego la palabra otras entre corchete, y bueno, por lo menos tuvieron la delicadeza de ponerlo entre corchete y dar a entender de que no corresponde al texto original. Si yo pongo la palabra otras, doy a entender de que Cristo también fue creado. Dice, versículo dice, todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. También Él es antes de todas las otras cosas, y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existieran. Después sigue el texto y en el verso 20 vuelve a aparecer la palabra otras entre corchete. O sea que fíjense que han manipulado el texto que dice por qué Cristo es el principio de la creación de Dios. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Por eso es, no porque Él haya sido un ser creado o el primer ser creado por Dios, sino que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Por eso es el principio de la creación de Dios. ¿Y por qué es el primogénito de los muertos, por ejemplo? No porque haya sido el primer ser humano en morir y resucitar, sino porque es el más importante de todos los que han muerto y resucitado, y porque todos los que murieron y resucitaron antes y después de Cristo, resucitaron por medio de Cristo. Fue Cristo quien les dio la vida y quien nos va a resucitar en el día postrero a nosotros también. Por eso Él es el primogénito de los muertos. ¿Pero por qué es el principio de la creación? ¿Porque fue creado por Dios? No, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Fue por medio de Él y para Él. Pero hay una cosa interesante,
que nos deja esta versión, traducción al Nuevo Mundo, y se las quiero mostrar que está, han manipulado varios textos, ¿no? Así como pusieron la palabra otras, han cambiado la palabra engendrado por producido. Si ustedes van a Proverbios capítulo 8, en vez de decir la sabiduría antes de que existieran los cielos y la tierra, yo ya había sido engendrada, dice yo había sido producida. Cuando ustedes van a Hebreos 1, dice tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. La palabra engendrado aparece ahí, sin embargo ellos sacaron la palabra engendrado y pusieron tú llegaste a ser mi hijo y yo llegué a ser tu padre. Nada que ver, ¿sí? Esto da flexibilidad a la teoría de un Cristo creado, de un Jesús creado, pero el texto original dice engendrado. Lo dice en Hebreos capítulo 1, lo dice en Salmos capítulo 2 y lo dice en Proverbios 8. Debería decir engendrado y ellos han cambiado las palabras. En esta ocasión han agregado una palabra que es la palabra otras cosas, para dar a entender de que Cristo es creado. Pero hay una palabra que no se puede cambiar. Hay una palabra que no se puede disimular. Sería demasiado grotesco cambiarla. Que se encuentra 5 veces en la Biblia referido a Cristo. 5 veces. 4 en el Evangelio de Juan y una en la primera de las cartas de Juan. Vamos a leer la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice, acá lo tenemos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 dice, por esto el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros consiguiéramos la vida mediante él. Ahí aparece la frase Hijo unigénito. Nosotros tenemos vida por medio del Hijo unigénito de Dios. Esto aparece en las 5 veces que aparece, no lo pudieron cambiar, no pudieron poner un sinónimo, no hay forma de sustituir la palabra unigénito. Aparece en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Y si ustedes van al diccionario Strong, la palabra unigénito, acá está, ¿sí? En la palabra unigénito 34-39 del diccionario Strong, y vamos al griego 34-39, aparece allí monógenes. Monógenes es la palabra unigénito que aparece 5 veces aplicada al Mesías, a Jesucristo, y la expresión es básicamente único nacido. Acá está, el único nacido. Cristo es el único ser nacido de Dios, es el único ser que no fue creado por Dios, justamente, porque en él fueron creadas todas las cosas, no las otras cosas, sino todas las cosas fueron creadas por medio de él. Pero él no fue creado por Dios, sino que él fue engendrado por Dios. Esta revista nos dice en las primeras páginas que Cristo no es el Hijo de Dios. Sin embargo, lo que tiene que creer cualquier creyente, cualquier persona para ser salva, es que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Yehoshua HaMashiach, para los que les gusta el hebreo, Yehoshua HaMashiach es el Hijo unigénito de Elohim. Los mesiánicos, fíjense esta paradoja, mesiánicos son unitarios, creen que el Padre y el Hijo es la misma persona, o sea que no creen que Elohim tenga un hijo. Testigos de Jehová creen que Cristo es el primer ser creado por Dios, no creen que sea su Hijo unigénito, no creen en el Hijo. Católicos creen que hay una Trinidad, las 3 personas forman un solo Dios, Dios no tiene un hijo, no creen en el Hijo. Judíos no creen que Dios tenga un hijo, musulmanes no creen que Dios tenga un hijo. Y así, la mayoría de las religiones protestantes, aunque no todos, pero la mayoría, creen que Dios no tiene un hijo, por lo tanto no pueden tener vida eterna en el Hijo, porque no creen en el Hijo, ¿sí? Las persecuciones que vinieron contra los cristianos fue porque no creían en el Padre y en el Hijo. Las persecuciones contra Cristo fue porque no lo conocían a Él ni a su Padre. Eso es lo que dice el Mesías en el Evangelio de Juan. No me conoce ni a mí, ni a mi Padre me conoce. Por eso el mundo los va a aborrecer. Así que fíjense qué interesante. Un Jesús creado, un Cristo creado,
No, Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Esa palabra no se puede cambiar ni en la traducción al Nuevo Mundo ni en ninguna otra versión. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, le dan a like, se suscriben al canal. Ya llegamos a los 100 suscriptores, así que ya tenemos la dirección de nuestro canal, que se lo vamos a poner por ahí para que ustedes vean ya cuál es nuestra URL, nuestra dirección. Así que gracias por haber visto el video, compártanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo. Una cosa más que quería agregar, que me olvidaba, es que muchas veces en los debates o en las charlas sobre el tema de la Trinidad o la Deidad, se nos acusa a nosotros de creer lo mismo que los testigos de Jehová. Espero que este video sirva para explicar eso. Pero sobre todo me llamó la atención que tanto testigos de Jehová, cuando he debatido con testigos de Jehová, me han dicho, creado y engendrado es lo mismo. Ellos mismos me lo han dicho, ¿no? Creado y engendrado es lo mismo, llámalo como quieras. Y cuando he debatido con adventistas del séptimo día, los adventistas del séptimo día suelen decirme, ustedes creen como los testigos de Jehová, porque si creen que Jesús es engendrado, entonces creen que Jesús es creado, y es lo mismo. Todos diferenciamos en el mundo real lo que es creado y lo que es engendrado. Creo que ninguna persona valoraría más a su coche que a su propio hijo. Creo que ninguna persona valoraría más a su casa que a su hermano o que a su padre. O sea, hay una diferencia entre engendrado y creado. Un ser creado es un ser inferior. Nosotros somos inferiores al Eterno. Somos seres pensantes, pero inferiores al Eterno. Pero un ser engendrado es de su propia naturaleza. El Padre y yo somos uno, dijo Cristo. O sea, Cristo es de la misma naturaleza que el Padre, es de su propia sustancia, es su propia imagen. Él tiene la autoridad que el Padre le dio y por lo tanto el que se inclina ante Cristo es como si se inclinara ante el Padre. No hay diferencia, es de su propia naturaleza. En cambio, nosotros no podemos inclinarnos delante de un ser creado, como por ejemplo Juan, cuando se inclinó en Apocalipsis delante del ángel. El ángel Gabriel, el ángel le dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Los ángeles son creados, nosotros somos creados, Cristo es engendrado, Cristo es unigénito, ¿sí? Así que esa es la gran diferencia. Nadie puede llegar a decir creado y engendrado es lo mismo. Creo que es un acto de necedad simplemente para no querer reconocer la verdad. De paso invito a cualquier testigo de Jehová, evangélico, adventista, cristiano, que quiera charlar sobre ese tema o debatir sobre ese tema si lo desea, hacerlo más públicamente, porque me han estado haciendo varios comentarios y invité a algunas personas a debatir sobre este tema. No hay ningún problema, porque para mí los debates no son para destruir a las personas, son para tratar de edificarnos mutuamente. Yo aprendo mucho de cada discusión o cada charla que tengo con alguien, con el deseo de aprender, porque si yo estoy errado, yo tiro todo lo que haya hecho y sigo a Cristo. No tengo ningún problema en cambiar mi postura si estoy errado. Pero este es un tema interesante, no solamente interesante, es de vida o muerte. El que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. El que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios ni siquiera debería bautizarse, según Hechos capítulo 8. Así que es muy, muy importante estudiar y entender este tema. Este era solamente un bonus track. Hasta la próxima.